Hoy quiero hablarles sobre una frase que se repite constantemente en la primera consulta, en ese tipo de pacientes que ya han hecho una investigación un poco más a fondo, han mirado varias clínicas, han visto casos de antes y después y que buscan siempre ese enfoque natural. Casi siempre llegan y cuando les preguntamos qué es lo que en realidad buscan y qué quieren cambiar con respecto al tema pelo, al trasplante, pues buscan algo muy natural. Cira, pasión por la medicina capilar. Esto recae básicamente en un buen diseño de línea y en la distribución y la implantación de esas unidades foliculares. Por eso les traigo este paciente de acá, el cual hicimos una bajada de línea. Este era un paciente que había tomado medicación previamente a acudir a nosotros aquí en la clínica, llevaba años con finasteride y decidió ya dar como otro paso, ir acompañado también de unas revisiones, de un equipo médico que le pudiera guiar un poco más para la mejora y a nivel capilar. Este paciente pues buscaba una bajada de línea, mejorar esa primera línea frontal que se había retrocedido, que se había difuminado demasiado y también un poco de redensificación en cuanto a la zona central y coronilla que les mostraré más adelante. Enfocándonos un poco en lo que es su línea, les explicaba que el tema del diseño es primordial. Nosotros primero lo que hacemos es un diseño base con una cerita blanca, como un delineador blanco, básicamente, que se puede borrar muy fácilmente y con esto nos permite hacer ese momento de negociación con el paciente. Saber cuál es esa altura que según los rasgos faciales le queda mucho mejor, ver si dependiendo de sus características pues va mejor con un poquito de elevación detrás, con un pico como en este caso que de forma sutil quisimos replicar ese mismo diseño que vemos en la parte más alta y aquí pues los pacientes entran mucho en juego de me gusta, no me gusta, me lo veo más alto, yo quiero de esta forma. También es muy típico que ya le he comentado en otros videos es el tema de el cierre de la entrada en redondo, que ya sabemos y lo tenemos súper claro de que eso es algo más femenino, algo muy marcado que podría notarse y no ser tan natural, sino que rayar mucho en lo artificial. Una vez que tenemos decidido lo que es la altura, casi siempre usada, siempre nuestras referencias son las cejas, puntos de las cejas, lo que es la glabela, que es esta zona del entrecejo, y lo que es la parte del cuerpo de la cola, que es ese puntito más alto, y ya luego la cola de la ceja como tal, para poder guiarnos y hacer como la replicación en ambos lados de la línea. Una vez que ya le tenemos muy bien definido, que el paciente ya se siente a gusto, también entra otra palabra, otra frase que a veces yo me adelanto un poquito y se las comento, que es que se la ve muy recta. Y es totalmente cierto porque en ese momento solo hemos hecho como nuestro molde. Y ya luego, más a mano alzada, haremos esas líneas un poco más irregulares, que tampoco tienen que ser simétricas de un lado a otro, con esos entrantes y salientes que nos ayudan a replicar un poco esa sensación de naturalidad. Sin embargo, tampoco implantamos sobre esa línea azul, que es un rotulador que también se podría borrar, pero es un poco más difícil y por eso cuando ya vamos a este paso tenemos que estar súper seguros de que esa es la altura, el diseño en el cual iremos orientados. Les decía que tampoco seguimos uno por uno lo que son las unidades en esta parte porque también traeríamos el muy artificial, que era como una estructura muy perfecta y al final en la naturalidad no cabe como ese tema de perfección, sino todo muy transicional, muy aleatorio. Ya luego aquí también para ver un poco como el marcaje de las zonas, en este lado no se ve, pero probablemente se marcó otra entradita, la entrada más grande, nuestras propias señales de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde tenemos que hacer esa transición de unidades más gorditas, más finas y todo. Y este también es un punto súper importante porque sí que hay pacientes que son muy específicos en cuanto a que quieren una densidad muy alta en la primera línea, casi siempre pacientes más jóvenes, porque en ese momento de la vida es lo que ves en tus compañeros que quizás no están teniendo alopecia, pero pacientes que han más entrados a los 36, un poquito más hacia los 40, incluso ya luego 50, 60, buscando un diseño más conservador y
que prime la naturalidad, no buscan esa sensación de un muro, de se acaba la frente y comienza el pelo, sino algo más transicional. Generalmente pacientes de pelo fino, que tampoco llevan una densidad muy alta, no podemos generar esa sensación de muchísimo pelo trasplantado porque este pelo suele tener características de la zona donante, que es un pelo más grueso. También son unidades múltiples de 2, 3, que ya vamos colocando para hacer esa definición de densidad. Y si pecamos un poco en demasiada densidad, no compartimos muy bien esos espacios, puede quedar la sensación de demasiada densidad aquí y no ser tan homogéneo con su pelo nativo. Y eso también podría notarse que no es natural. Este es el paciente, mismo paciente, pero a sus 12 meses vemos lo que les explicaba, ese efecto como no en barrera, sino más esa transición. Jugamos mucho con entrar y salir, colocar unidades delante, no siguiendo como el mismo patrón exacto de el rotulador azul, sino que hay que como arriesgarse. Debo confesar que a mí al principio me daba mucho temor porque se me iba a caer un pelo súper adelantado o como que no sabes demasiado cómo pueda surgir, pero sí es verdad que la experiencia, ya luego ves los resultados a los 12 meses y sabes que ese es el camino que debes seguir en cuanto al momento de la implantación. También súper importante, que esto también lo hemos hablado en otros vídeos, el tema de qué tipo de pelo se debe colocar en esa primera fila, en esa primera línea. Sabemos que son unidades de uno, por eso nosotras trabajamos aquí en la clínica con revisión bajo microscopio, porque hay pelitos que pueden allí camuflajearse, no se logran ver por toda esa piel con esa grasita que parece más bien alrededor del folículo y que podría camuflajear en un otro folículo que en el momento de la implantación piensas que es de uno, pero pueden salir dos unidades. Bajo este protocolo, en realidad podemos estar nosotras mucho más seguras de que esas primeras unidades son 100% de uno y poder dar ese toque de naturalidad y poder arriesgarnos a salirnos de la línea como tal. Ya luego este efecto que a mí me gusta mucho y me parece muy natural, también es verdad que juega muy a favor el tipo de pelo de cada paciente. Como ya también lo hemos dicho en otras oportunidades, pelitos más gruesos, con fondos muy blancos, puede llegar a dar la sensación de que hay demasiados huecos. Esta foto también me gustaba mucho porque es como otra perspectiva de una vez que mojamos el pelito. Aquí hemos mojado solamente la que es la parte del trasplante y abriendo en diferentes direcciones se ve como lo homogéneo de esa implantación. Si nos retrocedemos un poco a esta foto, vemos que esta entrada estaba bastante vacía, hubo que rellenarla y que ya luego no hay un salto tan grande entre lo que es su pelo nativo y la densidad del pelo trasplantado. Esto es lo que les explicaba un poco al inicio, de que no podemos hacer un relleno demasiado unido, un relleno demasiado junto. Primero porque las unidades es muy probable que no puedan sobrevivir. Y segundo, que si el paciente de inicio no tiene una tonicidad tan alta, tampoco es el sentido de colocar allí un muro o una sensación de demasiado pelo en todo el frontal. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta información. También saber qué es lo que buscan, siempre naturalidad. Y si tienen alguna duda, pues déjalas aquí en la cajita de comentarios.